aprovechar y hacer una pequeña oración para que el Señor se glorifique en esta mañana. Amantísimo Señor y Padre Celestial, te doy gracias porque tú me has permitido, Señor amado, otra vez esta bendición tan hermosa de enseñar tu palabra a mis hermanos de la iglesia y a todo aquel que esté escuchando o esté viendo, Señor amado, este video. Padre, te pido que tú te glorifiques, ya que esta clase de hoy es una clase muy hermosa y nos va a enseñar muchas cosas. Bendito Dios. Te pido que tú sigas poniendo tu mano de salud sobre mi pastor. Que sigas ayudando a los hermanos que están en necesidad. Aprovecho este momento y presento a mi prima Noemí, su hija Francesca y mi tía Sara, que dieron positivo a COVID. Padre, todavía están en tus manos, por Dios eterno. Yo te pido que tú las bendigas, que tú pongas tu mano de salud sobre ellas y que pueda el Señor amado salir de esto, como alabado Dios, con victoria y estar en victoria. Así también te pido por todos los hermanos y familiares que están contagiados con este virus tan terrible que ha detenido al mundo completo. Pero Señor, estamos contigo. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado Jesús. Gracias, poderoso Dios, porque podemos enseñar tu palabra aquí en este país. Sé que hay muchos países donde esto ahora mismo sería ilegal. Pero Dios nos ha dado la bendición de estar en un país democrático, que haya expresión, libertad de expresión, libertad de religión. Y podemos hacer esto. Tenemos que aprovechar mientras dure. Alabado Dios. Gracias, mi Señor Jesús, por esta bendición hermosa nuevamente que da hoy. Amén y amén. Para comenzar, así que cualquier cosa, pues, lo ven después. Alabado Jesús. Bien. Como ven en la pantalla de este monitor, el estudio bíblico número 11 se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 17, de los versículos 22 al 34. Bendito Dios. Y tiene como título: El Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. Un título muy fuerte, ya que el Evangelio, ustedes saben que Jesús es la luz del mundo, ¿verdad? Pero entonces existe una religión cristiana. Pero ¿qué diferencia hay entre el Evangelio de Cristo y la religión cristiana? Eso es lo que vamos a estar tratando de explicar en esta mañana. Alabado Jesús. Así que tenemos un pensamiento central. Bendito Dios. Ese pensamiento central dice: cuando el Evangelio se predica, las tinieblas de la religión son confrontadas por la luz de Cristo y los hombres pueden ser iluminados con la verdad. ¿Y qué es la verdad? Cristo Jesús. Aleluya. Así que tenemos que ver de que la religión trae tinieblas. ¿Cómo es posible que una religión traiga tinieblas? Si supuestamente eso es lo que así se nos llama. Nosotros somos los religiosos. Cuando una persona está en el mundo y después viene a los caminos de Cristo, su contorno, a que él conocía, le dice: no, si ese se metió en la religión. Pero se metió en la religión o entró en el Evangelio de Cristo. Interesante. Ese es el pensamiento central de esta clase. Tenemos el texto áureo, que es Hechos 17, versículo 30, el cual dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. O sea, ¿qué es lo que Dios ha dejado pasar en ignorancia? ¿Qué es lo que ha permitido Dios, perdonen, que
hayan hecho una cosa de que si están en la religión, después sean que te arrepientas, pero no está en la religión. O sea que aquí vamos a aprender bien lo que es ser cristiano y ser un miembro de la religión cristiana. Hay diferencia en esas dos cosas. Alabado Dios. Pero aquí dice que le gusta la pizarra, pero no la puede ver. Noelia, mi hermana Noelia, Dios te bendiga, lo está viendo Noelia, amén. Gloria a Dios. Aquí tengo un poquito de agua, ¿verdad? Y, ¿verdad? Cuando me ahogue. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. La llamado, no recibo respuesta, pero gracias a Dios está bien, el hijo importa. Ok, Lujo Kendo. Ok, está bien, no hay problema. Ok. Mister, me gusta la pizarra, pero no puedo ver. Vamos a pedir a mi hijo, que es el técnico, que haga un zoom a la pizarra, que es nuestro monitor. Vamos a ver. No, creo que no se está viendo. Déjame verlo acá. Vamos a hacer efecto ahí de zoom. Así que va a tener que acercarla, Néstor, la cámara al monitor, para que entonces puedan ver, ¿verdad? Puedan ver lo que queremos. Que se acerque. Acérquenlo a la... Espérate, mami, espérate, lo dio twisted. Ahí. Dígame si se ve ahora. Espérate. Espere que quede un poquito de delay, ¿verdad? En la transmisión. Se ve. ¿Ahora se puede ver? Sí. Ok. Dismari, ¿se ve ahora? Necesitas una. Dame el teléfono para que... Sí, el enfoque. Ok, se ve bien. Pero no te ves tú. No, claro, no se preocupe, pastora Ana, no se preocupe, solamente en los momentos que estoy trayendo la clase, después salgo yo, no se preocupe. Con la televisión. Gracias, pastora Ana, gracias. Bien. Angelito, estás ahí, Dios te bendiga, Angelito. Te bendiga mucho. Ok, bien. Estamos en el texto áureo, ¿verdad? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. Recuerden que el evangelio es para todo el mundo. Y Dios nos ha llamado a arrepentimiento de nuestros pecados. Amén. Tenemos unos objetivos. Esos objetivos son 3. Vamos a analizar el poder iluminador del evangelio frente a las tinieblas de la religión. Vuelvo y repito, ¿cómo es posible que una persona que está en la religión cristiana, porque recuerden, religión quiere decir que son unas reglas para llegar a algo? En las cuestiones espirituales son las reglas que sigue un grupo para llegar a su Dios, al que esté adorando. Nosotros como cristianos adoramos al Dios Todopoderoso, a Jesucristo, que es su Hijo, y Espíritu Santo. Recuerden que los 3 son uno. Aleluya. Y sí, se establecieron unas normas y unas reglas para eso. Pero, ¿por qué entonces, si estamos en la religión, por qué estamos en la oscuridad? Tenemos que aprender la actitud correcta del misionero cuando enfrenta la oscuridad religiosa. Miren, hermano, eso lo hemos aprendido en carne propia. Cuando hemos ido a diferentes países, yo por lo menos he ido a República Dominicana, he ido a Nicaragua,
y fuimos una vez también a Guatemala. Miren, hermano, en esos lugares hay muchas religiones. Y a veces hay personas que, aunque se dice que son cristianos, están en una religión. Alabado Jesús. Y esa religión, en vez de ayudarlos a acercarse a Jesús, lo que hace es que los aleja de Jesús. Por eso es que el misionero, cuando va a un lugar a llevar la palabra, la misión de llevar la palabra de Dios, tiene que estar bien pendiente y tiene que ser una actitud correcta. Hermano, nosotros no vamos allí a romper ídolos, no vamos allí a decir a todo el mundo que miren, hay que aprender, hay que tener la sabiduría de Dios. Recuerden, Jesús fue muy fuerte con los fariseos, que es lo que sabían la verdad, pero no la practicaban. Pero fue muy humilde y fue muy amoroso con el pecador, que no conocía, pero necesitaba una guía. Hay una diferencia muy grande. Amén. Y número 3, actuar en conformidad a la responsabilidad que se nos ha asignado como luz del mundo. Recuerden, nosotros ahora somos la luz del mundo, somos la lámpara que está sobre la montaña, somos la lámpara que está encima de la mesa, la ciudad que está en la montaña, que no se puede esconder. Somos nosotros somos la luz. Amén. Entonces nosotros ahora, como luz, como faros de luz, tenemos una responsabilidad para mantener esa luz iluminando, que esa llama no se apague. Vamos a aprender esto en el día de hoy. Bien, vamos a leer, ¿verdad? La lectura, para los que no tienen el expositor, es del libro de los Hechos, capítulo 17, los versículos del 22 al 34. Aleluya. Y voy a leer, no podemos leer antifonalmente, creo que no, a menos que yo lea acá y ustedes escriban acá lo que estén leyendo, pero creo que va a ser muy difícil. Amén. Entonces, vamos a leer. Bien, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 22, capítulo 17. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios sin alguna manera, palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque Él vivió, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres
en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque varón a quien designó, porque aquel varón que asignó, perdonen, de nuevo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Aleluya, gloria a Dios. Tremenda palabra, bendito Jesús. Miren, esta es una experiencia que tuvo Pablo única. Una experiencia única. Miren, aquí tengo un pequeño mapa, ¿verdad? Pedir a mi hijo que lo acerque un poco y puedan verlo ustedes. Amén. Esto es lo que se conoce como el mar Mediterráneo, ¿verdad? Este es el norte de África. Aquí está Egipto. ¿Verdad? Estoy para que los que puedan orientar, los que conocen un poco de geografía. Esto es lo que se conoce, ¿verdad? Hoy en día a esto se le conoce como la Tierra Santa. Entonces Pablo había viajado y había visitado varias ciudades, ¿verdad? Y entonces él llegó a Atenas, que está aquí. Esta es Grecia. Esta es la península de Grecia. Y entonces estaba en Atenas, que es hoy en día es la capital de ese país. En ese lugar, en Atenas, ¿verdad? Suficiente. Ya lo pude orientar un poco físicamente dónde es que estaba Pablo. Pablo estaba en un lugar que se llama el Areópago. Tengo por aquí una foto del lugar, como se ve hoy en día. Quiero que mi hijo le dé un zoom, ¿verdad? Bien, esto es lo que se conoce ahora mismo como el Areópago. El Areópago viene de la palabra, son dos palabras. Areópago es en griego, se llama Aereos Pagos. Viene de Ares, que era un dios, que era el dios griego de la guerra, Ares. Y entonces era conocido como la roca de Ares, donde se celebraban los juicios. Si ustedes pueden ver que es como una piedra. Esto es hoy en día, así se ve hoy en día ese lugar. En ese lugar, antes era donde se hacían juicios. Pero después, con el tiempo, se convirtió en un lugar para filosofar. Recuerden que la cultura griega fue una cultura que creció mucho en la parte de la filosofía. Platón, estaba Platón y muchos más. Ahora mismo no me recuerdo los nombres. Esas personas se pusieron a pensar, a escribir muchas cosas, ¿verdad? Del ser humano y tratar por qué el hombre, el ser humano es como es y todas esas cosas. Bien. Entonces, Pablo aprovecha, como dice aquí, y visita el Areópago en Atenas. Y si ustedes recuerdan lo que leímos, dice que él se puso a observar. El misionero tiene que ser una persona estudiosa. Tiene que estudiar el área.
Es como cuando tú vas a la batalla. Las personas cuando están en guerra, ¿qué hacen primero? Si pueden, envían espías, como hizo Josué. Envió espías a la ciudad de Jericó. Envió a los 2 espías para estudiar el área, para saber cuáles eran sus debilidades o sus fortalezas. Pero el misionero en este momento va a buscar cómo va a llevar la palabra. Pablo fue, miren, él fue uno de los más grandes misioneros de la historia. Y él lo que hacía es que observaba. Y se puso a mirar todos los santuarios. Miren, hermanos, en esa ciudad, aquí en la clase, explica de que en Atenas se adoraban más de 30.000 dioses. 30.000 dioses. Increíble. Porque recuerden que el ser humano no podía entender que un solo Dios podía haber hecho todo. Tiene que existir el Dios del trueno, el Dios del agua, el Dios del viento, el Dios del sol, el Dios de la luna, y todo lo que existía en la tierra, todo tenía su propio Dios. El Dios para los vegetales, el Dios para los animales, todo. ¿Qué pasa? Pablo, observando todos los santuarios, uno le cautivó y puso su mirada en ese santuario. ¿Qué decía? Al Dios no conocido. Y para que sepan que eso es correcto, de que existía un altar al Dios no conocido, les tengo algo aquí. Esto que está aquí es un altar al Dios no conocido. No se puede ver bien, ¿verdad? Yo sé que no se puede ver bien. Pero hay unas inscripciones aquí en latín. Recuerden, los romanos copiaron la cultura griega. Así que si los griegos tenían un altar al Dios no conocido, y lo decía en griego, porque estaba en Atenas, los romanos también copiaron esa misma costumbre y también hicieron altares al Dios no conocido. Aquí dice en latín, al Dios no conocido. O sea que sí, históricamente lo que dice la Biblia en este capítulo es cierto. Existían los altares a los dioses no conocidos. O sea que habían personas que adoraban a un Dios que no sabían. Eso es como decir, bueno, por si acaso, estamos adorando a más de 30.000 dioses, y si acaso hay alguno que no se nos ha revelado, pues vamos a adorarlo también. ¿Pero por qué? Hay muchas personas que quieren estar bien con todo el mundo. Y hay personas que en su interior sienten un vacío. Y a veces se refugian, claro, en la religión. Pero recuerden que hay religiones falsas. Y muchas de las religiones falsas no cumplen con el deseo del ser humano de ser libre. Entonces van buscando otras religiones y hacen un sincretismo. Sincretismo es mezclar diferentes religiones. Para eso mismo, para sentirse bien con todo el mundo, es como es este mismo espíritu de la nueva era. La nueva era es que sí, no hay problema, yo respeto tu religión. Jesús fue un buen maestro, pero Buda también fue un buen maestro, Confucio fue un buen maestro. Mahoma fue el profeta para los islámicos. O sea, no podemos negar a ninguno porque no podemos ser los únicos que tenemos la verdad. Eso es lo que piensa el mundo. Y entonces, como quieren estar, como decimos en el campo, quieren estar con Dios y con el diablo, pues adoran a cualquiera. Después que yo no ofenda a ningún otro Dios, yo quiero estar bien con todos. Pues así le pasaba al pueblo de Atenas.
El pueblo de Atenas no quería ofender a ningún dios. Alabado Jesús. Y por eso es que así hicieron el altar al Dios no conocido. Wow. Y entonces aquí tenemos a Pablo, ¿verdad? Una ilustración de lo que podía haber sido cuando Pablo se paró frente a los areopagitas para discutir, ¿verdad?, lo que él estaba llevando, que era el evangelio de la luz. Continuemos. Vamos a empezar. Bien, tenemos el bosquejo. Vamos primeramente lo que hizo Pablo. Pablo primero lo que hizo fue que anunció el evangelio de hacer conocer al verdadero Dios. Eso está entre los versículos 22 al 25, que ya los leímos. Pero si los hacemos una pequeña, perdón, un abuelo de pájaro, ¿verdad? Dice en Hechos 17, desde el 22, dice, Pablo en medio del areópago dice: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. O sea que eran personas que les gustaba adorar dioses y seguir las religiones, seguir los pasos, seguir las reglas de la religión. El judaísmo tiene sus reglas, los 10 mandamientos, pero también tienen otras cosas. Lavarse las manos antes de comer, guardar el sábado, celebrar las diferentes fiestas, orar 3 veces al día. Y eso Pablo nunca lo dejó de hacer. Recuerden, Pablo, aunque era cristiano, nunca dejó de ser judío. Pero no era judaizante, que es muy diferente. Judaizante es obligar a las personas a seguir la religión judía. Pablo la seguía porque la amaba a Dios y guardaba la ley. Pero ya no, él al venir a Cristo, si ustedes leen la Biblia, saben de que ya no estamos sometidos bajo la ley, ahora estamos en la gracia. Pero Pablo seguía, él iba todos los sábados a la sinagoga a escuchar la palabra. Él oraba, me imagino, le permitían 3 veces, ahora Pablo oraba 10, no se sabe, ¿verdad? Los islámicos tienen la misma idea, también la misma regla. Ellos oran 5 veces al día mirando hacia la Meca. La Meca es una ciudad que está en Arabia Saudita. Y así todas las religiones tienen sus reglas. Pues estas atenienses tenían la costumbre de seguir las reglas de las diferentes religiones para no ofender a ningún dios. Y eso lo observó Pablo. Y dice: veo que sois muy religiosos, ¿verdad? Y entonces dice que como mensajero de Dios, Pablo aprovecha esa oportunidad de la religión de los atenienses para hacerlos ver, para llevarles luz. Dice después: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba en inscripción al Dios no conocido. Y entonces Pablo aprovecha esa oportunidad de que ellos, a no querer ofender a ningún Dios, les quiere presentar ese Dios no conocido. Por eso que él dice: a que vosotros adoráis sin conocerle. Pues a ese Dios que ustedes adoran sin conocerlo, a ese yo se lo voy a presentar a ustedes. Miren, tenemos que agarrarnos de toda oportunidad que tengamos para poder llevar la palabra. Había un misionero que se llamaba Hudson Taylor, que a finales del siglo XIX llevó el evangelio a China. Y él, para poder llevar la palabra y lo pudieran aceptar, él era inglés, era de Inglaterra. Pues él empezó a vestirse como los chinos, para poder sentirse, que ellos pudieran sentir que eres parte de ellos.
O sea, hay muchas estrategias y tenemos que aprovecharlas para poder llevar la palabra. Y entonces, cuando él lleva esa palabra, dice, él hizo al mundo. Miren, ese Dios que ellos adoraban, lo adoraban sin saber, quería revelárseles a ellos. Pero faltaba alguien que se los descubriera. Por eso está la palabra que dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Tenemos que llevar el evangelio, hermanos, a todas esas vidas que están en oscuridad. Y aún teniendo religión, están en oscuridad. Inclusive, muchos dentro de nuestra iglesia, muchos dentro de la iglesia cristiana, que aman a Jesús, aún estando en la iglesia, están en oscuridad, porque están hechos unos religiosos. Como muchos hermanos han predicado, que estas predicaciones de todos estos días han sido un bálsamo a nuestras vidas en este tiempo de cuarentena. Y nos han hecho ver de que nosotros como cristianos no podemos ser cristianos de ponchar y me voy. No podemos ser así. Tenemos que ser cristianos que vivamos lo que predicamos. Jesús criticaba a los fariseos mucho por eso, porque ellos tenían la ley, tenían la verdad, pero no la practicaban. Pensaban que si se sabía leer la Biblia de rabo a cabo y se vestían con ropas glamorosas, bien santas, pues ellos ya estaban presentándose como unos santos. Ay, estoy bien limpio delante de Dios. Pero ¿y tu corazón? ¿Cómo está? Miren, hermano, tú te puedes saber la Biblia de rabo a cabo, de Génesis a Apocalipsis, de tapa a tapa. Pero si tu corazón no está lleno de Cristo, solamente leíste un libro para ti. Yo conocí a alguien que no creía en Dios. Y yo le dije, pero tengo una pregunta. ¿Tú conoces la Biblia? Sí. ¿Y la has leído? Sí. Una persona muy culta, una persona estudiosa, una persona profesional. Y esa persona me dijo, sí, yo leí la Biblia. ¿Y no crees en Dios? Me dijo, no. Y entonces yo le dije, pues te exhorto a que la leas de nuevo, pero que abras tu corazón cuando leas la Biblia. Ahí sí tú vas a saber de que ahí saldrá palabras de vida, palabras de luz y te sacará de la oscuridad. Cuando tú lees la Biblia con un corazón abierto, tratando de encontrar una salida, de esta palabra saldrá esa virtud, como salió virtud de Jesús cuando la mujer que tenía el flujo de sangre y tocó el manto del maestro, que él dijo, ¿quién me ha tocado? Porque virtud ha salido de mí. Así va a pasar con esta palabra si tú abres tu corazón. Amén. Perdón, vamos a seguir en la clase. Ok. Entonces, Pablo viene aprovechando esa oportunidad de ese altar al Dios no conocido. Le revela el verdadero Dios. Y si seguimos en los versículos siguientes, dice, porque Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos, de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas. Miren, ya está demostrando de que no existen muchos dioses. Hay un solo Dios que lo creó todo. Recuerden, los atenienses y por ende los romanos creían en muchos dioses. Los que han estudiado la mitología griega, que es la misma mitología romana, recuerden
Los romanos solamente copiaron la misma religión ateniense, solo que le cambiaron los nombres. Y entonces, y uno creó el universo, otro creó al hombre, otro creó el sol, otro creó la luna, otro creó los peces. O sea que para cualquier cosa existía un Dios. Para el amor había un Dios, para el odio había un Dios, para la guerra había un Dios, para la paz había un Dios, para la medicina había un Dios, para todo. Miren, aunque sonará un poco jocoso, pero para las personas que hacen, ¿verdad? Es que tengo que decirlo porque es que es jocoso. Miren que llegaban a lo absurdo de que las letrinas tenían su Dios. Las letrinas tenían su Dios. Por eso que bien, llegaban a un absurdo. Entonces, pues Pablo ya comienza ahí rápido. Da el golpe. La que decimos, el que da primero da dos veces. Pues dio primero el primer golpe. ¡Pam! Hay un solo Dios que lo creó todo. Yo me imagino a todos esos atenienses con los ojos así como pescado de freezer. Diciendo, ¿cómo, Que nosotros tenemos aquí más de 1000 templos para todos los dioses que nosotros creemos que existen y solamente existe uno. No, espérate. Hay que escuchar a este palabrero, como una vez le dijeron a él. Palabrero. Y entonces me dice, hizo todo. Y no habita en templos. Ah, me gusta tu ovejita, Liz Mari. Amén. Dice, no habita en templos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Miren, yo tengo que decir esto, ¿verdad? Porque aunque no quiero ser, miren, hermano, yo no quiero ofender a nadie, pero por decir la verdad ofendo a alguien, ¿verdad? No es lo que se dice, ni cómo se dice. A nuestros amigos de la religión tradicional, católicos. La diferencia entre ellos y nosotros es que, ¿verdad? Ellos le dan una honra a algunas personas, casi dándoles poder casi de Dios. Son intercesores, cuando sabemos que existe un solo intercesor entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. No hay otro intercesor. Hace yo creo que fue el año pasado, hubo una controversia porque en el Vaticano el Papa Francisco permitió que pusieran en el Vaticano, ¿verdad? 5 imágenes de la diosa de la tierra de las culturas de la Amazonas, la Pachamama. La Pachamama es la diosa de la tierra. Tras que es la diosa de la tierra, también la diosa de la fertilidad, y siempre la presenta como una mujer. Pues muchos católicos se indignaron porque pusieron ídolos dentro del Vaticano. Y se molestaron porque pasearon esos ídolos dentro de la Basílica de San Pedro y se molestaron porque habían llevado ídolos al templo. Y entonces hubo una persona que se atrevió, entró, tomó los 5 ídolos y los tiró al río, porque estaba muy indignado. Pero ¿qué diferencia hay entre ese ídolo de madera de la Pachamama y los otros ídolos que ellos tienen dentro de la iglesia?
que también los pasean, también los visten, los limpian. Pero nosotros los evangélicos no nos quedamos atrás. También tenemos nuestros propios ídolos. Pasa que nuestros ídolos son otras cosas que casi no se pueden ver, pero están aquí, dentro del corazón. Por eso es que Pablo quería sacarlos de la religión, para sacarlos de la oscuridad. Y muchos de nosotros los evangélicos estamos todavía en oscuridad. Me estoy incluyendo. Porque recuerden, esta palabra, este estudio, yo lo leí y yo tengo que escudriñarme también. Esto es para todos. No solamente, esto no es solamente para ustedes. Yo estoy exento. No. Esta palabra primero viene a mí. Y después yo tengo que compartirla con ustedes. Y abre los ojos. Abre los ojos. Bien. Sigamos. Dice: ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Sabes? Dios no necesita nada de nosotros. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Continúa, ¿verdad? Pablo con este estudio. Este estudio continuamos. Y ya Pablo dice que ya le está demostrando, le está abriendo los ojos. Miren, ustedes están por el camino incorrecto. Ya les está dirigiendo, ya les está encaminando. Ya les dijo: miren, hay un solo Dios, no habiten templos. Pablo, con su sabiduría que le ha dado, la sabiduría que le dio Dios, va llevando poco a poco a los atenienses, encaminándolos hacia el camino correcto. Recuerden, ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el que lleva a la salvación. Los atenienses iban por el camino ancho, pero Pablo los quiso ir llevando poco a poco al camino angosto. Y entonces, vamos a la parte del segundo bosquejo, de que el Evangelio anuncia que el linaje humano fue creado para buscar a Dios. Miren, cuando Dios hizo al hombre, era para que, ¿verdad?, le buscáramos, que le amáramos como padre, y por ende le adoramos. Por eso es que el ser humano, cuando cae de la gracia de Dios, queda ese vacío, y ese vacío lo llenan con drogas, actos vergonzosos, o lo llenan con otras religiones. Dios creó al hombre para que adorara algo mayor que él. Los mismos atenienses sabían que existía algo mayor que ellos. Ellos no salieron de la nada, ellos sabían que no han salido de la nada. Algo los hizo a ellos, pero iban en el camino incorrecto. Entonces Pablo empieza a decirles: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. ¿Quiénes son esos? Hermanos, Adán y Eva. Recuerden, todos nuestros primeros padres fueron Adán y Eva, una sola sangre. Una sola sangre. Y de Adán y Eva fue que salió toda la humanidad. Recuerden que le pegó el diluvio, pero siguió todavía con la familia de Noé, con Sem, Cam y Jafet. Y continuó todavía la humanidad hacia adelante. O sea, de una sola sangre sacó toda la humanidad. O sea que todos somos creación de Dios. Recuerden, una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijos de Dios. Pues somos creación. Los atenienses eran creación de Dios. Por eso que le dice: de una sola sangre salió un linaje, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios
si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Miren, hermano, cuando el hombre cayó de la gracia de Dios, cayó en oscuridad. Es como de repente que usted le taparon los ojos. ¿Qué usted va a hacer? Va a palpar para poder poner aunque sea orientarte o buscar a alguien que te ayude, para buscar un paje. ¿Sabes lo que es un paje, verdad? Es una persona que ayuda a la persona que es así, que necesita ayuda para poder caminar. O un lazarillo, ¿verdad? Pues entonces la persona a caer en la oscuridad no puede ver. Pero ¿qué pasó? Yo conocía a un Dios, pero ahora no lo veo. Pero déjame ver aunque sea, si está por aquí. Y se van a palpar. Eso es lo que quiere decir Pablo. Estoy palpando. A ver si encuentro a Dios. Pero Dios nunca se fue de tu lado. Dios siempre estuvo ahí. Donde lo dejaste. Donde mismo tú dejaste a Dios. Ahí está. Alabado Dios. ¿Qué pasa? Dice, para que de alguna manera, palpando, pudiera hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. O sea, nosotros existimos porque Dios lo permite. Él es el que nos permite hacer lo que estamos haciendo. Perdón. Él es el que nos permite hacer lo que estamos haciendo. Es que nos permite respirar. Nos permite vivir. Nos permite crear lo que hemos hecho. Grandes ciudades, tecnología tan avanzada que ahora mismo podemos vernos. Miren lo que es. Yo ahora mismo, yo sé que ustedes me están viendo a mí, pero ustedes pueden enviar este video o hacer un share en buen español. un buen share. Y alguien en Rusia, o alguien en Inglaterra, o en la China, o como decimos en la Conchinchina, y me van a ver. Eso nadie, miren, eso hace 30 o 40 años, eso nunca se pensó que iba a suceder. Que de una maquinita del tamaño de una tarjeta, pudiéramos hacer una transmisión en vivo. Pues Dios nos dio esa sabiduría para poder hacerlo. Por ejemplo, por medio de esta sabiduría, lo que hicieron fue que se fueron alejando de Dios. Porque entonces ahí que empezaron a buscar el porqué de los porqués. Y llegamos al famoso Darwin, que creó el libro El origen de las especies, y sacamos a Dios y metimos al mono. Gloria a Dios. Así que, pero, ahí que viene esta parte, que dice Pablo. Dice, por siendo linaje de Dios. Perdone, el 28, vamos a leer el 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Miren, Pablo es una persona erudita. Pablo no era cualquier cosa. Uno de los mejores fariseos de su tiempo, uno de los mejores estudiosos, estudió bajo los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más sabios de ese tiempo. Y Pablo, como ciudadano romano, y me imagino que para poder llegar al pueblo, él estudió la cultura ateniense. Así que pudo haber leído varios libros de los pensadores de ese tiempo. Pero no todo, miren, recuerden, hermano, hay que tener mucho cuidado. No podemos estar leyendo libros por ahí a lo loco. No todo el mundo está preparado para leer libros que puedan chocar con la verdad de Cristo, porque hay muchos libros que van a decir mentiras o medias verdades. ¿Ah?
medias verdades. Y no todo el mundo está preparado. Esto tiene que ser con personal, con un llamado, pero miren directamente de Dios, que Dios sabe que son personas que puedan leer libros de que te hablen de otra religión o te hablen de otras cosas para que tú no te puedas desviar, pero conocer, para que tú puedas debatir. No para decirte, yo soy el mejor, no. Es para traer a esa persona de la oscuridad a la luz. Por eso que él tenía que conocer la cultura ateniense. Y me imagino que, porque si él dice esto, de que uno de sus pensadores dijo, linaje suyo somos, porque este es un pensador, creo que había por aquí una información de quién fue ese pensador, pero ahora mismo no lo encuentro. Pero fue una persona como Aristóteles o como Platón, uno de esos, ¿verdad? De esos pensadores. Que esos mismos pensadores decían que los dioses habían hecho al hombre. No es que salieron del mono. No es que hubo evolución. Fuimos creados. O sea que si los mismos pensadores decían que fuimos creados, somos linaje de Dios, y no eran personas cristianas, es que porque sabemos de que desde el comienzo del mundo todos sabían que Dios había creado todas las cosas. Pasa que con el tiempo eso se fue diluyendo, y entonces que las personas se empezaron a desviar y adoraron a otros dioses. Radio, son a -5. Pero aquí no existe timbre. Dorca, ¿lo puedes tocar el timbre? Gloria a Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Dice, pues si somos linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Miren, hermano, ¿cómo es posible de que si Dios es divino, valga la redundancia, ¿verdad? Porque Dios, divinidad viene de Dios, o sea que es un Dios, ¿cómo es posible que ese Dios sea algo creado? Porque el oro lo creó Dios, la plata la creó Dios, la madera la creó Dios, la piedra la creó Dios. Y la sabiduría al hombre para poder hacer dibujos, imágenes, esa sabiduría vino de Dios. Dios le dio la sabiduría al hombre, le dio una mente capaz de poder plasmar en un lienzo una imagen. Y entonces viene una persona, hace un dibujo y después dice, este es mi Dios, y se posa sobre él. ¿Cómo es? O viene una persona, un escultor, y esculpe una piedra, la convierte en una imagen, dice, este es mi Dios, y lo adora. O viene un tallador y coge un pedazo de madera, talla una imagen, y después que la talla, se postra sobre ella porque es su Dios. Hermano, no. ¿Cómo es posible que Dios se rebaje a un pedazo de creación? Recuerden, sí, Dios se hizo hombre. Pero el hombre no puede estar creando cosas que es como yo, no sé, esto se puede ver esta lámpara que está aquí. O no, esta lamparita, esta pequeña lamparita que está aquí. O esta mata. Ok, esta mata, qué linda es. Es tan hermosa. Ah, no, esta tiene que ser mi Dios. Porque es hermosa. Plástico. No es de verdad. Arena de embuste y hojas de embuste. No. Alabado Jesús. Ya Pablo los está guiando. Ya está diciendo que los dioses no son hechos de madera, ni de yeso, ni de oro, ni de plata. Recuerden, Pablo está sacándolos, los está iluminando con la luz de Cristo.
Nos está sacando de la oscuridad. Y después dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea que están en ignorancia. El mismo Pablo lo dijo. Pablo dijo, en mi ignorancia yo hice blasfemar a los cristianos, perseguí cristianos, maté cristianos en mi ignorancia, porque no conocía al verdadero Dios. Sabía quién era Dios porque era judío, pero no conocía al Cristo de la gloria que había traído la redención al mundo pecador. Y no aceptó a Jesús como Mesías hasta cuando el Mesías se le presentó en Damasco, en el camino a Damasco. Alabado a Jesús. O sea que las personas que ahora mismo están sin conocer a Dios, están en ignorancia. Y dice que Dios se los dejó pasar. Se los deja pasar. Pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea que, hermanos, ya es tiempo de sacar a esas personas de la oscuridad y demostrarles que están en pecado y que tienen que arrepentirse del pecado de idolatría, arrepentirse de no seguir al Dios vivo, que es el único camino a la verdad, Jesús. Hay que presentarle a Jesús, el único intercesor entre Dios y los hombres, el camino, la verdad y la vida, porque ya llegó el momento de decirles la verdad, ya llegó el momento de sacarlos de la oscuridad, ya llegó el momento de presentarles la luz del Evangelio. Tenemos que salir a rescatar esas vidas que ahora mismo están en tinieblas. Alabado Jesús. Ahora ya Pablo está llevando el arrepentimiento para alcanzar la salvación. Y el 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es ese? Jesús. Recuerden, las personas cuando se presenten delante del trono van a ver a Jesús no como Salvador, sino como juez. En este tiempo, Jesús es nuestro abogado. Hijitos, si hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo es justo. Él ahora está como abogado. Pero cuando llegue el momento en que se abran los libros y seamos juzgados, ahora no vamos a ver a Jesús como abogado, lo vamos a ver como juez. Por eso es que tenemos que llevar la luz de Cristo a las personas que están en la oscuridad de la religión, inclusive a evangélicos que están en la oscuridad de la religión. Alabado Dios. Porque Dios le levantó de los muertos a Jesús. Ahora eres las primicias de los resucitados. Fue el primero que resucitó en un cuerpo glorificado. Y nosotros le seguiremos cuando Él nos llame ante su presencia en el día del arrebatamiento. Pero, como sucede en todo, ¿verdad? Cuando llegó esa parte de que Dios le levantó entre los muertos, ahí dijeron, para. Iba bien hasta ese lugar. Dijeron los atenienses.
Ibas bien hasta que llegaste a ese punto, porque recuerden, los atenienses no tenían ese conocimiento de la resurrección de los muertos. Recuerden, existía el dios para los atenienses era Hades, y para los romanos era Plutón. ¿Qué pasa? Hades era el dios del inframundo, y el ateniense no tenía esa visión de un cielo. Y decían, no, que todas las almas iban para el infierno, para el Hades, el Seol. Y ninguno que iba para allá podía regresar. Miren cómo son las cosas de las mitologías. De que hay una historia mitológica de un joven de que se murió su novia. Y entonces, según la mitología, cuando la persona muere, su alma va entrando, llega primero a un lago, y ahí está un ser en forma de esqueleto, con un barco. Y antes las personas los enterraban con unas monedas, le ponían monedas en los ojos o en la boca, porque con eso es que ellos pagaban el viajecito del trolley, de el ferry en romano es Ceronte, era el que los guiaba en el mar, el río que dividía la parte de los vivos hacia los muertos. Tú le dabas esa moneda y ese ser te guiaba en ese barquito hacia el lado de los muertos. Cuando ibas a entrar a esa puerta, cuando ibas a pasar por esa puerta, había otro ser que era un can, un perro con 3 cabezas y cola de serpiente. Y ese perro era bien manso con los que entraban. Pero los que querían salir, era un guardián. Y entonces esas personas entraban al Hades. Por eso que no podían salir. Pues este joven, que cuando muere su novia, él quiere sacarla. Entonces él hace un trato con el dios Hades. Y le dice, yo quiero sacarla. Le dice, bueno, tú la vas a poder sacar, pero tú te vas al frente, ella te va a seguir, pero no puedes mirar atrás hasta que estés afuera. Pues él empezó a caminar y supuestamente el espíritu de su novia seguía detrás de él. Y él seguía caminando y él escuchaba sus pasos. Y cuando ya estaban llegando a la puerta de la salida, él dejó de escuchar los pasos de ella y cayó en duda. Y cuando se volteó, sí, su novia todavía seguía, lo estaba siguiendo. Pero como él miró para atrás, el alma de su novia volvió y regresó a Hades. Fantasía, sí. Pero describía de que los atenienses no creían en la resurrección de los muertos. Por eso que cuando Pablo le habla de que alguien resucitó de entre los muertos, se quedaron, no, espérate. Me cambiaste los muñequitos, aquí me volaste la cabeza, y empezaron, algunos dicen que se burlaron, y otros dicen que te escucharemos en otro momento. Hasta ahí llegó el discurso de Pablo. Yo me imagino a Pablo un poco triste, ¿verdad? Porque vio esa reacción del pueblo ateniense. Pero entonces, wow, dice, pero se fue Pablo, pero dice, pero algunos creyeron, gloria a Dios por esas almitas pequeñas y esas almas que el Señor las toca para que lleguen ante los pies de Él. Aleluya. Dice, mas algunos creyeron juntándose con Él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. O sea que la luz iluminó a un grupo.
y otro grupo no creyó. ¿Se le predicó el Evangelio? Sí. ¿Creyeron? No. Eso está apuntado ahí arriba. Pero por lo menos la luz de Cristo iluminó a estas personas. Y miren, hermano, aunque nos ganemos una sola alma, como decía Rafa en su predicación, aunque sea uno solo, es victoria. Porque es uno menos que se lo va a llevar el enemigo. Es uno más que va para el cielo. Una túnica nueva. Un nuevo nombre al libro. Alabado Jesús. Es victoria para Cristo, aunque sea una sola alma. Amén. Gloria a Dios. Pues, ¿en qué concluimos con esto? De que, hermanos, la religión son reglas para poder llevar a una forma de como si fuera una obra. Tú sigues las reglas o como si las instrucciones, construir algo para tener para tener un resultado. Dios no quiere religiosos. Dios solamente quiere personas que crean, que tengan su corazón abierto para que Él pueda entrar y transformar las vidas y que la luz de Él los ilumine. Alabado Jesús. Y como decía el título, ¿verdad? El Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. Hermano, solamente predica a Cristo y este crucificado para que las personas vengan a los pies de Él. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues bien, hermanos, con esto terminamos la clase de hoy, ya que pronto vendrá la predicación. Así que nos despedimos, ¿verdad? Y gracias otra vez, Pastor Joel y Pastora Ruth, por permitirme hacer esto. La verdad que es un privilegio y estoy muy agradecido. Amén. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, oh poderoso Dios, porque tú me has permitido llevar la enseñanza, el pan de vida a mis hermanos y a todos aquellos que están aquí en este chat escuchando esta clase. Te pido, Dios, que tú te glorifiques en las vidas, que tú nos ayudes a salir de la oscuridad, que no caigamos en la religiosidad, sino que seamos verdaderos creyentes en espíritu y en verdad, que sigamos de todo corazón. Ilumina las vidas, Señor amado, con tu luz admirable, Señor amado, y que sigamos buscando de tu presencia en todo momento, en todo lugar, hasta que tú vengas. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho.